Es imposible realmente ahora, en breve tiempo, pues yo ir al paso y ustedes ahí de pronto también tener las dificultades naturales cuando uno por primera vez se enfrenta a un flujo de trabajo. Esto no tiene ningún pierde, no tiene ninguna complicación, pero sí requiere hacerse pues como con tranquilidad. Entonces, uno, la presentación queda grabada, yo traté de hacer unos slides muy paso a paso, y fuera de eso hay también unos tutoriales que están en YouTube y están en la página de Globe. Dicho esto, entonces vamos a aprender hoy a acceder a nuestra información que está en dos pozos. Hay dos pozos de datos. Uno, el que generó Survey 123 y es una hoja de cálculo a la cual cada uno tendrá acceso y es lo que vamos a ver con Rafael. Ese dataset tiene incluso un dato que no tenemos en Globe, que es la especie y el nombre común. Incluso ya tenemos el diámetro, no tenemos la circunferencia, ya la tenemos transformada en diámetro. Esa es una fuente de datos. Esa es su ventaja, pero es restringida porque son solo los datos que hemos hecho nosotros. Esta otra fuente de datos es una fuente de datos infinita. Tienes árboles de todas partes del mundo, tomados desde el 2018, cuando empezó a ponerse en ejecución la plataforma Globe Observer, y están ahí también para que los bajemos. Tienen la limitación de que hoy no cuentan ni con género ni con especie, y el dato que aparece está en circunferencia, no en diámetro. Entonces toca hacerle a los datos una transformación. Entonces, básicamente hay tres formas de bajar la información de la página de Globe. Yo solamente voy a mostrarles hoy una, pero las tres las pueden ver con detalle en ese link que está ahí, que ahora cuando ya termine se los grabo todo esto en el chat. En ese video de YouTube hay un tutorial, está en inglés, pero usted puede poner la traducción, donde se hace un entrenamiento detallado de los tres métodos de descarga de datos de la plataforma de Globe. El primer método es un método rápido, sencillo, es una visualización de datos en la página. No vamos a entrar ahí por cuestión del tiempo. Después usted en el tutorial lo podrá ver con un poco más de detalle. El tercer método, que tampoco vamos a ver hoy, es el de bajar una API, que la sigla API, para quienes no estén familiarizados con ella, es una Application Programming Interface o interfase de aplicación de programación. Y este tercer método se utiliza cuando uno quiere manejar grandes volúmenes de datos, o sea, petabytes de información. Pues imagínate cuántos datos no hay en una plataforma de Globe. Estamos hablando, estos porque están desde el 2018, pero recordemos que en Globe hay datos desde el año casi finales del siglo pasado. Entonces, son grandes volúmenes de información. Entonces, el método recomendable en ese caso es la API. Es un poquito más sofisticado, pero tampoco nada que no podamos hacer nosotros. Y es bien interesante y está muy bien explicado en ese tutorial. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en el segundo método, que se llama el acceso avanzado de datos, o por la sigla ADAT. Entonces, cuando tú entras a la página de Globe, esto es la página de Globe lo que se ve, tú tienes tu usuario, tienes estos menús, cada menú es desplegable. Hay un menú clave que se llama Globe Data. Y la tercera parte es descarga de datos, en inglés Retrieve Data. La página se puede poner en español. Algunos menús todavía no están traducidos. Es un trabajo que estamos apenas haciendo entre toda la comunidad de colaborar con esa traducción de contenidos. Yo incluso hago parte de un grupo de trabajo que se llama Diversidad, Equidad e Inclusión, desde donde hemos impulsado muy fuertemente este tema de que todo esté en la mayor cantidad de idiomas posible. Recordemos que aquí hay una diversidad de idiomas grandiosa. Entonces,
Descarga de datos, retrieve data, de ahí vamos a descargar los datos. La otra se haría en visualización de datos, la primera que les mencioné. Y Globe API es la tercera forma de bajar datos. Entonces vamos a entrar por ADAT. En ADAT vamos a encontrar esta interfase y hay ese gran botón que se llama entrar al acceso de datos. Ahí vamos a ingresar. Recuerden que esto les va a quedar a ustedes, así que no tienen que estar ahora haciéndolo en el computador. Lo van a poder ver cuantas veces quieran y lo van a poder cacharrear. Entonces, entrar a acceso de datos. Una vez entramos en acceso de datos, a la izquierda ustedes van a observar que hay una columna para aplicar los filtros que le vamos a hacer a los datos. Porque esos datos que están allá están revueltos países, colegios, profesores, protocolos de todas las esferas. Ese es un universo de datos, como les decía yo. Entonces, toca parametrizar qué es lo que vamos a bajar de Globe. En este caso, entonces, donde dice selecciona el protocolo, fíjate que nos despliega todos esos son protocolos. En este ejercicio en particular, nos vamos a interesar por la biometría altura de árboles, aparece así, Biometric Tree Heights. Esa es biometría altura de árboles. Elegimos esa opción y aplicamos el filtro. Luego entonces aplicamos el filtro de fecha. En la parte de la fecha, donde dice rango de fechas, él nos abre esta primera ventanita donde podemos ingresar la fecha inicial y la fecha final en la que queremos hacer la búsqueda. Y es más, nos da la posibilidad de afinar la fecha si de pronto nos puso por defecto, él nos pone por defecto el día de hoy. Cuando hice ese slide era el 16 de julio. Entonces nos pone por defecto la fecha de hoy, pero nosotros con esa ventanita que se abre podemos ajustar la fecha. Entonces yo ahí en esta búsqueda le di desde el 1 de enero del 2018, que fue cuando se instaló esta aplicación de Globe Observer, cuando se lanzó la aplicación de Globe Observer a la fecha. Y lo adiciono a los filtros. O entonces hay la posibilidad de filtrar por país, por departamento, por la proximidad a un hito natural, un gran lago, un río, o la posibilidad de filtrar por colegio. El ejercicio que yo hice fue filtrando por colegio. Entonces busqué colegio y busqué mi colegio, Colegio Montessori de Cartagena, y apliqué el filtro. Entonces, ese es el. Y cuando ya he hecho toda esta selección de los criterios de búsqueda, arriba donde dice número 4, donde yo puse mi número 4 en el proceso, aplico el filtro. Entonces él me muestra como una primera, como un preview, como un adelanto de lo que van a ser mis datos, como para decirme, mire, esto es lo que más o menos le vamos a estar entregando. Encontramos 15 sitios, no sé qué, y está como puesto aquí tipo internet. Y hay dos botones allá arriba que dice obtener los datos o descargar un resumen de los datos. El resumen es esto que nos está mostrando. Yo quiero los datos, entonces doy clic en obtener mis datos de las medidas. Doy clic ahí y entonces me cambia el botón. Mira que ya el botón dice descargar los datos de las medidas y hay aproximadamente 130 datos. ¿Correcto? Entonces aplico ese filtro, aplico pues esa búsqueda, él hace un proceso, dura no más de un minuto. So, si se está alargando mucho, algo pasó, pero normalmente dura un minutico, uno ve que está haciendo ahí un proceso de búsqueda y termina apareciendo cuando ya te aparece este letrerito. ¿Sí, aló? Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Sí, por favor. Entonces, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Cuando entonces ya digamos, el sistema terminó de hacer esa búsqueda y filtrar todos esos datos, me sale que ya está listo para descargar. Espérate. Entonces, ya está listo para descargar, me sale este mensaje.
Entonces le doy descargar y me abre una interfase con mi disco duro donde yo quiero descargar esos datos y yo ya le puedo poner, me da por defecto un nombre, pero yo le puedo cambiar el nombre del archivo y puedo elegir dónde guardarlo y guardo los. Bien. Aquí es donde viene la parte clave. La parte clave. Yo les voy a hacer, esto me ha tocado a mí aprenderlo a los totazos, así que no se vayan a angustiar y tal, porque yo aprendí esto cacharreando. Aquí el verbo clave se llama cacharrear. La ventaja es que ya nosotros hemos cacharreado un buen rato y ustedes empiezan a cacharrear ya más avanzado. Luego ustedes van a encontrar muchas más cosas de las que yo he aprendido. Yo tuve que aprender estas competencias porque son cosas muy nuevas. Entonces, una de ellas aprendí que a pesar de que esto parece un Excel, este archivo realmente es lo que se llama un archivo de texto separado por comas o CSV. Es un archivo de ese tipo. Y observen una cosa bien interesante y es que todos los datos están ahí, pero están en una sola columna, en la columna A. Y así no nos sirven los datos para trabajar. Entonces ahora lo que viene es un proceso de transformar este archivo que está en texto separado por columnas a una hoja de cálculo de Excel con la que nosotros podamos trabajar. Entonces, ese es el siguiente paso. Entonces, lo que le vamos a decir al computador es que en la opción datos, obtener los datos de una CSV, que es un archivo de texto separado por columnas. Hecho esto, entonces él nos muestra este adelanto, este avance de lo que va a ser esa hoja de cálculo ya separada por columnas. Y a nosotros nos toca decirle que transforme esos datos y por eso presionamos en el botón transformar datos. Y ya nos despliega algo más parecido a una hoja de cálculo como la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Sin embargo, uno aquí nota cositas. La primera, esas latitudes y esas longitudes, que en este ejercicio y en todo lo que tenga que ver con mapas es esencial, porque es el dato que va a ligar nuestra dataset con los mapas. Ese par de datos, ahí están como unos textos. Porque en mi computadora, por ejemplo, el signo decimal es la coma, no el punto. Entonces, eso para mi computadora es un texto, no es una latitud ni es una longitud. Me toca hacer ese ejercicio. Y lo mismo está pasando con estos otros datos numéricos. Ese punto no es un punto, no es para mi computadora un decimal, sino un texto. Entonces me toca ahora hacer ese proceso de transformación. ¿Listo? Entonces, esas observaciones es muy importante. No nos podemos desesperar, sino que seguimos en esa transformación de los datos. Entonces, mire, estamos viendo que sí, que efectivamente, pues la longitud tiene esa característica. Entonces, le decimos en el botón cargar y cerrar. O sea, ya sabemos esta situación. Vamos a cargar y cerrar para que entonces ya nos quede definitivamente con una hoja de cálculo. Pero sabiendo nosotros que todavía tenemos pendiente hacer esa transformación. Entonces, le damos primero una miradita a toda la hoja de cálculo, la recorremos para ver los datos. Es una gran base de datos, posiblemente hayan columnas vacías. Esta es la base de datos de Globe, de ese pedacito de datos, esa es la base de datos. Entonces, como la haya diseñado el ingeniero que construyó por primera vez esa encuesta o ese formato, así está. Y puede que hoy muchas de esas columnas no estén activas, pero nos van a aparecer. Entonces, por eso hay un montón de columnas. Realmente nosotros de todas estas vamos a estar interesados para este ejercicio en particular en la latitud, la longitud, la altura del árbol, la circunferencia del árbol y de pronto la elevación del terreno si tiene ese dato, si él lo capturó. Bien, entonces recorremos la hoja de cálculo, hay una serie de información, las fechas, el código del colegio,
las identificaciones con unos códigos de la base de datos. Pero entonces, miren lo interesante, el dato del número de altura, del promedio de altura del árbol, lo perdió el decimal y se volvió un dato que como si lo hubiera multiplicado por 100. Y lo mismo va a pasar con la circunferencia en centímetros. Ahí nos va a tocar hacer también una transformación. Miren ustedes, ahí nos va a tocar hacer una transformación. Seguimos recorriendo la hoja de cálculo y miremos que, por ejemplo, estos datos no los vamos a utilizar, esos datos. Discúlpame Bien. que te interrumpa. Hay una pregunta del chat, dice, cuando se refiere a cargar y cerrar, ¿es guardar la hoja y después cerrarla? Vamos a ese paso que fue acá. Cerrar y cargar es una acción en la que él está en el menú de inicio y él hace que esa hoja, que todavía no es una hoja de cálculo de Excel, se cierre y se cargue para poder seguir al paso. Ocurre automáticamente. De ahí salta aquí. O sea, yo no tengo que volver a abrir esto. Eso pasó. Yo estoy mostrando el flujo tal como pasa en Excel. Después de oprimir ese botón pasa esto. O sea, ahí pasa esto. Y por eso vamos ahí. Vamos en el flujo de trabajo. Ya he revisado todos estos datos. Incluso yo me di cuenta cuando hice esto que hay una columna muy interesante que no está siendo usada hoy en día, que es el género y la especie. No la veo por aquí, no me queda la mano, pero está así, miren, ahí está. Género y especie no está siendo utilizada. Eso me da a mí pensar que hubo un tiempo cuando no se usaba Globe Observer que se metían los datos con el clinómetro manual. ¿Se acuerdan cuando empezamos por allá en 2017, Expedición Ondas Vía, que hacíamos altura de árboles con los clinómetros? Pues bien, uno en ese otro protocolo, seguramente el observador metía la especie y el género, cosa que para nosotros hoy sería súper útil, y entonces ahí ya le pedimos pues a ellos en estos días que reconsideraran de pronto en el Globe Observer poner, así como está opcional la circunferencia, también esté opcional poner el nombre científico, género y con el género y la especie. Entonces, no, hoy no está. He ahí la importancia y el por qué hacemos en paralelo lo de Survey 1, 2, 3. Porque como nosotros tenemos la expectativa de llegar al final de un proceso y poder meter esos datos en una plataforma de servicio forestal para calcular unos servicios ecosistémicos importantes, esa plataforma nos va a pedir género y especie. Entonces, estos datos, así como están, sería un poquito complicado porque ¿qué le tocaría a uno hacer? Volver a los datos de Globe en la parte donde se visualizan las imágenes y al final, donde dicen, muéstrenme mis datos, donde sale la fotico, y ¿cuál era este? Este era el Yarumo. Entonces, manualmente volver a meter eso. Qué pereza. En cambio, si yo hago mi trabajo me apoyo en la herramienta Globe y al mismo tiempo voy llenando mi Survey 1, 2, 3 en campo, ya de una vez me va quedando el nombre científico asociado a la medida. Bueno, entonces, hecho esto, revisado, entonces ahí sí, seleccionamos las columnas latitud, longitud y altura y en la opción buscar, seleccionar, le damos buscar puntos y cambiar por comas. Y aceptamos. Perdóname, hay una persona que tiene la mano levantada. Dime, porque yo no estoy viendo. Sí, yo te voy diciendo, tranquilo. Adelante, Carlos. Hola, buenos días para todos. Cristina y profe Juan Felipe, ¿cómo están? Ahí quería gracias. Aprovechar para dar el contexto frente a lo que estaba conversando Juan Felipe en este momento. Y justamente, efectivamente existen dos formas de realizar el protocolo. Uno, digamos, que es el análogo que ha sido tradicional de Globe, que obviamente incluye todos estos datos, y aún en Globe ustedes pueden conseguir el clinómetro manual si quieren hacer el ejercicio, digamos la tabla, para poder hacer el ejercicio y comparar los datos que toman con el Globe Observer. También hay porque inicialmente desaparece este dato desde el en el Globe Observer, recordando que cuando se lanza esta campaña,
está asociada con el lanzamiento del satélite ISAT-2, que lo que está haciendo es una medición de la superficie terrestre, de la altura de la superficie terrestre, el deshielo, y ahí el ejercicio que se hace en el marco de la ciencia ciudadana es verificar con los datos que aportan de altura de árboles que de esa altura que está marcando el láser del satélite corresponde a altura de árboles y que corresponde a realmente superficie terrestre. Entonces, un poco por qué se va perdiendo ese dato ahí por cómo nace la campaña inicialmente. Pero bien, en ese ejercicio de actualización, solicitar a Globe que se incluya, fíjense cómo en otros protocolos como el de Mosquito se ha ido complementando el bundle con land cover, con árboles y agua para hacer ese ejercicio. Entonces, por eso es que mucha de esta información ahora se está utilizando mucho más el Globe Observer para toma de datos que los datos análogos, y por eso mucha de esta información se pierde. Gracias. Entonces, Carlos, ayer precisamente al comenzar la presentación mostramos el video del IC2 y explicamos sí, que efectivamente pues nació la campaña, como tú bien lo señalas, para determinar y constatar la altura de los árboles y calibrar el satélite. Pero entonces, bueno, eso se lo hemos expresado y ellos lo considerarán. Yo creo que no debería haber pues, ningún inconveniente y lo pueden poner incluso opcional, como está la circunferencia. El que lo tenga lo pone y el que no lo tenga no lo pone, y si uno tiene cuidado de ponerlo, pues ajá, ahí tiene el dato más completo. Entre tanto, nosotros vamos a complementar la observación haciendo el Survey 1, 2, 3. He ahí la importancia de ese complemento. No sustituye esto, porque este es el ejercicio de ciencia ciudadana. Si nosotros nos quedáramos también con el Survey 1, 2, 3 solamente, el dato nos quedaba a nosotros y a la comunidad de ERRI. Pero es que aquí estamos también haciendo una función de científicos ciudadanos de colaborar con un emprendimiento global que nos sirve a todos, porque ese satélite cumple un papel importantísimo, como bien lo señalaba Carlos, para determinar si está ocurriendo y a qué velocidad un deshielo de las casquetes polares y también pues verificar la salud de los ecosistemas. Bien. Entonces, hecho esto, ya están convertidos esos datos ahora sí a medidas de latitud y longitud, ahora sí podemos trabajar con ellos y además le hacemos al proceso de los datos de altura, pues una fórmula para que simplemente se divida entre 100 y tenemos el dato ya en metros y lo mismo a la circunferencia. A la circunferencia le podemos incluso poner un condicional a la de circunferencia para que solo no lo calculen aquellas celdas que tienen número. Eso ya es una fórmula de Excel con un sí, aparente, sí, ¿sabe cómo está? Sí, si la columna tal no tiene nada, que son las dos comillitas, entonces ponga nada y si no, haga la cuenta de dividirme entre 100 el número y él solo me lo hará donde haya datos. Y lo otro, un tipcito de Excel simplemente para recordar, cuando tenemos tantos datos, que aquí podríamos tener 100, 200 datos, hombre, pues la idea, y imaginemos que tuviéramos 10.000 datos, la idea es no tener uno que arrastrar la fórmula hacia abajo para copiarla, pues porque tendríamos que recorrer una sábana muy grande. Entonces hay un tip de Excel que si tú ocultas los encabezados, tú eliges la columna, escribes la fórmula y das control enter al tiempo, se copia la fórmula, se autocompleta la fórmula sin que la tengas que arrastrar. Entonces, esa se la recomiendo porque estamos manejando grandes volúmenes de datos. Bien. Entonces, hecho esto, pues ya tenemos la hoja de cálculo completa, ya lo que se hace es se salva común y corriente, archivo, guardar como, el nombre que le queramos dar, ya está cargada como una hoja de cálculo de Excel para hacer con ella otra serie de ejercicios como los que vamos a ver enseguida. Si quieres, yo voy a adelantar esa partecita nomás para ya dejar libre a Rafa y me paso
a este ejercicio. Es simplemente para contar qué podemos hacer con esos datos. Quería recordar esta publicación que la queremos mucho porque precisamente fue coautoría con Carlos, con Cris, yo también estuve ahí, que se llama Guía para los Grupos Expedición Ondas Bio. Ahora les coloco el link, la pueden descargar y hay un capítulo donde precisamente se miden las biodiversidades. Y ahí nos recuerda pues que las distintas unidades ecológicas, desde el individuo, la población, individuos de la misma especie que comparten un lugar o unas circunstancias, comunidad donde hay individuos de diferentes especies compartiendo ese mismo lugar o esos mismos recursos, y ya vienen conceptos como el ecosistema, los biomas, entonces tener en cuenta. No sobra recordar, me ha pasado mucho, que hablamos de especie, y cuando preguntamos qué es especie, muchas personas todavía dicen especie, pero no tienen claridad qué es una especie. Y para mí es la unidad fundamental del ejercicio de la taxonomía y para entender estas unidades mayores de ecología. Y una especie será aquel organismo que tiene la posibilidad es fértil, se puede reproducir, sus hijos van a ser iguales que él, y con los mismos rasgos distintivos. Eso es una especie. Entonces, por ejemplo, una tía María, que es o bichofueguetón, como le dicen aquí, Pitangus sulfuratus, es una especie. Tiene en común, por ejemplo, muchos rasgos con el sirirí, que es Tyrannus melancolicus. A mí me gustan las aves, entonces el sirirí común que lo hemos parchado en los cables, se parecen, si tú los ves, tienen mucho parecido entre sí, pero cada uno de ellos es una especie diferente, entre ellos no se pueden reproducir, por eso hace que sean especies diferentes. Cuando dos especies diferentes se llegasen a reproducir y tengan una progenie, y esa progenie generalmente es estéril y se le considera un híbrido. Ejemplo, el mulo o la mula. Cuando cruzamos un caballo y un burro, ellos tienen un mulo, una mula, pero un mulo y una mula en un altísimo porcentaje son estériles, porque la mula ya no es una especie, taxonómicamente hablando. Entonces, eso es una especie. Entonces, está en el libro, simplemente lo traje a colación porque aquí está muy bien descrito unas fórmulas de diversidad que nos permiten calcular 3 tipos de diversidad. La diversidad alfa, que es la diversidad de una unidad ecológica, por ejemplo, donde estábamos ayer, podemos considerar que si calculamos las diversidades de ese lugar, vamos a tener una diversidad alfa. Pero también en la ecología existe que si yo calculo otro lugar y los comparo entre sí, otra parte de la universidad, al otro lado de ese cerro, el campus de Manga, no sé, y comparamos entre sí, ya tenemos otro tipo de diversidad que es la diversidad beta. Y cuando estamos hablando de todo Cartagena con todas sus circunstancias, en este caso en particular, ya estaríamos hablando de la diversidad gamma. Es con estos datos que acabamos de obtener, nosotros podríamos hacer el ejercicio de calcular las diversidades. Entonces ahí tenemos, esta es una tabla típica de un survey porque ya tiene las especies, tiene las latitudes, las longitudes, las alturas, los diámetros, etcétera. Entonces yo con una tabla dinámica puedo hacer un conteo de cuántos organismos hay de cada una de esas especies. Tengo 44 árboles distribuidos, pues Adonia 5, Casia 7, Ceiba 1, etc. Lo hice con una tabla dinámica en Excel. Listo. Lo que hago después es, hago ¿cuánto es el porcentaje? Calculo, en este caso, cuánto es el porcentaje de cada uno de ellos, o lo que llamaríamos mejor la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos en ese muestreo. O sea, que no es otra cosa que dividir
el número de organismos de cada uno de ellos por el total. ¿Listo? Luego, a renglón seguido, para cumplir con la fórmula de la diversidad de Shannon, calculo el logaritmo base 2 de esa probabilidad. Y luego sumo entre sí esos logaritmos y los multiplico por -1 y obtengo el índice de diversidad de Shannon. Ya ahí empiezo a tener mediciones muy interesantes con relación a ese lugar que estoy estudiando. Para calcular el de Margalef, entonces cuento las especies, porque ahí ya voy a requerir cuántas especies hay y cuántos individuos hay, y calculo el número de especies dividido por el logaritmo natural del número total de individuos, y obtengo la diversidad, el índice de diversidad de Margalef. Entonces, son dos numeritos que nos sirven como indicadores, nos permiten comparar lugares y ecosistemas entre sí, cuál es más diverso, cuál no, porque recordemos que la diversidad va a depender tanto del número de especies como del número de individuos. Y con eso termino mi parte y les agradezco mucho su atención. Ahora en el chat les coloco todos esos links. Muchas gracias, Cris, y le paso a Rafa si tiene alguna pregunta. Bueno, Juanfe, gracias. Ya entre Carlos y yo hemos compartido los links tanto del sitio de Globe en español, ahí les marqué en una imagen donde podían entrar a los datos. También les compartí el link de nuestra publicación de la expedición Onda Bio, y Carlos les compartió también los links sobre las herramientas. De todas formas, perdóname, el de la capacitación, el del video de capacitación de los 3 métodos, ¿se lo copiaron? Ya se los voy yo a copiar. Sí, porfa, cópialo. De todas formas, en la presentación que hiciste el lunes están también los links y todos recibieron ya esa presentación. Perfecto. El día de ayer, y se la volví a reenviar esta mañana muy temprano. De todas formas, Juanfe, también te pido que nos compartas la presentación del día de hoy, así Claro como que hicimos sí. la vez pasada, y yo se las comparto a todos por el correo electrónico. Con todo gusto, Cris. Bueno, muchísimas gracias, mi Juanfe. Vamos entonces Aquí ahora estoy. con don Rafa. Rafa, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, adelante. Bueno, gracias. Voy a empezar a compartir pantalla y les empiezo a comentar qué vamos a hacer en este cortico tiempo que nos queda. La idea es que sigamos con este proceso de investigación que hemos estado realizando, pasando ya al siguiente nivel de manejo de la información. Entre el jueves y el viernes nosotros estuvimos en ese primer nivel de recolección de información en el que simplemente teníamos datos puros, es decir, estábamos recolectando datos acerca de un árbol o varios árboles al tiempo, una serie de datos que nosotros mismos escogimos. eh, esta información nosotros mismos escogimos qué dato íbamos a levantar de cada árbol, fuimos nosotros los que diligenciamos el formulario que nosotros mismos llenamos, entonces fue todo un proceso de analizar a qué queremos llegar y en función de eso empezar a crear un formulario para poder recolectar información. La recolección ya se hizo. Cristina les dejó la tarea de que se levantaran hoy muy temprano a seguir haciendo una recolección para que tuviéramos algunos datos específicos para manejar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy ya vamos a empezar a ese paso en el que como ya tenemos datos, vamos a empezar a visualizarlos y vamos a empezar a darles un contexto. Vamos a empezar a hacer unos análisis tanto visuales como geográficos para poder llegar a tomar conclusiones y que esos datos se nos conviertan en información. ¿Vale? Yo sé que ayer algunas personas tuvieron inconvenientes con la cuenta porque se les bloqueó, no pudimos recuperarla. Entonces, para iniciar de la manera más óptima posible, por favor escríbame al chat quién no tiene cuenta. ¿Listo? Para recordarles cuáles son los usuarios que nosotros les estamos prestando para ustedes poder realizar este ejercicio. Yo sé que la mayoría la tiene, algunos colegios activamos ayer la organización y las licencias, entonces
La mayoría acá las tenemos, pero por favor confírmenme si hay alguien que necesite una cuenta para hacer el proceso del día de hoy. Buenos días, Rafa, te Profe comento. Boris, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y yo ayer logré activar la cuenta de Mamón de María, pero bueno, fue esta mañana precisamente, sí. Y estuve intentando como copiar eso que había hecho en el usuario que tenía prestado y me fue complicado. Entonces voy Sí, a eso seguir es utilizando el usuario que me facilitaste y después ya me actualizo con la cuenta de la listo. institución. Perfecto, perfecto, porque transferir ese contenido toca a través de código, entonces me escribes el lunes para que nos reunamos y hagamos esa transferencia, ¿listo? Los profesores que han estado usando las cuentas prestadas y que ya tienen un usuario, hoy trabajemos con la cuenta prestada y el lunes me escribes, el lunes me escribes y me escriben activamos la cuenta en dado caso de que sea posible y pasamos todo el contenido. Para la profe Mercedes, si ya tienes cuenta, vas a usar tu cuenta, ¿listo? El día de hoy vamos a trabajar con capas geográficas, ya sean la de ustedes o la mía. La idea es que van a trabajar con cualquiera de las dos capas geográficas, pero el producto final va a ser totalmente personalizado para ustedes. Listo, no importa. Si necesitan trabajar con mi formulario, no importa, lo van a poder hacer desde sus cuentas, ¿listo? Entonces, en dado caso de que sí tengan la cuenta, pero no tengan el formulario, porque sabemos que el jueves algunas personas no lo pudieron terminar y ayer hicieron el ejercicio con mi base de datos. Entonces, vamos a ver cómo desde sus cuentas, eh, vamos a ver cómo desde sus cuentas pueden traer información desde la mía para poder hacer eh, sus mapas, que es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Listo? La profe Ginis me dice que trabajaste con mi cuenta. ¿Tú tienes algún usuario o necesitas que te preste uno? Porque yo sí me acuerdo que yo te escribí mi usuario en el survey. Hay que prestarle uno porque ella es del Listo. colegio Balcón Turístico y no recuerda nuestros Ajá, datos. exacto. Así Esa fue que la... sí. Listo, entonces ya te paso una cuenta para que utilices esa cuenta. En este caso sí no te va a poder prestar la mía, porque la mía ayer yo te la presté, fue para descargar el formulario. ¿Listo? Ok. Posteriormente ya empezaste a trabajar sin ninguna cuenta. Entonces usa esta, te voy a pasar esta usuario y contraseña. ¿Listo? El usuario es usuario de X2 y la contraseña es usuario de X-2. Ahí te la pasé por chat. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar sesión en ArcGIS Online. Voy a repetir evidentemente cómo accedemos a ArcGIS Online, porque pues con la práctica se aprende, ¿no? Y la práctica es efectivamente empezar a realizar las cosas y empezar a cacharrearlas. Vamos a abrir cualquier navegador. Hay dos formas de ingresar a ArcGIS Online. Simplemente podemos escribir directamente el link, que es arcgis.com, ¿vale? Le damos un enter para realizar la búsqueda y nos va a llevar directamente a la página. Entonces simplemente le decimos iniciar sesión, ponen su nombre de usuario, ponen su contraseña, ¿vale? Si no tienen el link, no se acuerdan, pues simplemente hacen una búsqueda de ArcGIS Online y el primer resultado va a ser argis.com. Entonces abren, le dicen iniciar sesión y nuevamente rgonzalez @esri.co. Bueno, el usuario que ustedes tengan, ¿no? No vayan a poner el mío. El usuario y la contraseña de ustedes. Listo, entonces, en este caso, recuerden que nosotros en la esquina superior derecha tenemos absolutamente todas las herramientas que podemos utilizar. En este caso no vamos a utilizar una herramienta aparte, sino que nos vamos a enfocar en ArcGIS Online. Vamos a trabajar sobre el sistema de información geográfico específicamente. Yo les comentaba ayer que lo que hemos hecho sí son trabajos de sistemas de información geográfica porque es una recolección de datos geográficos,
Pero nosotros hasta el momento no hemos creado como tal la base de datos geográfica o no hemos creado como tal el sistema de información geográfico, que es ya cuando empezamos a trabajar con la visualización de los datos que recolectamos en función, en vinculación con otra información si es posible. Y esto se trabaja a través de ArcGIS Online. Recuerden que el sistema de información geográfico por defecto es ArcGIS Online. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la pestaña de la parte superior que se llama Mapa. ¿Listo? Pestaña de la parte superior que se llama Mapa. Esto es un visor de mapas y es esta interfaz la que les va a abrir, la que les va a ayudar a empezar a crear sus sistemas de información. ¿Listo? Entonces acá vamos a dividir la actividad en dos grupos. Los que tienen su formulario y trabajaron con su formulario y los que tienen mi formulario y trabajaron con mi formulario. ¿Listo? Entonces, las primeras indicaciones que voy a dar son las indicaciones para las personas que trabajaron con su propio formulario. ¿Listo? Entonces, estén muy atentos. Antes que nada, pues obviamente les quiero explicar en qué consiste esta interfaz de creación de sistemas de información geográfico en 2 dimensiones. Un mapa está en 2 dimensiones. Si ustedes vieron el menú, si ustedes se fijaron en el menú en el que le dieron mapa, también estaba el menú, la opción de escena. La escena también es un sistema de información geográfica, pero en 3 dimensiones. Obviamente vamos a estar conociendo el día de hoy el trabajo en 2 dimensiones, un SIG básico en 2 dimensiones. En la mitad de la pantalla tenemos lo importante, que es la visualización de nuestro mapa. ¿Listo? Es como la visualización más grande y precisamente por eso ocupa casi toda la pantalla. Entonces, por defecto, siempre se nos carga con un mapa base. ¿Qué es un mapa base? Es un mapa de referencia, un mapa que nos está indicando dónde estamos. Esto, yo sé que estoy centrando mi visualización en Colombia precisamente porque tengo un mapa base que me dice que esto es Colombia. Si ustedes trabajan software de escritorio como ArcMap, ArcMap no tiene esta capacidad de que por defecto se cree un mapa base, sino que toca crearlo. Entonces el espacio de trabajo es en blanco, entonces nosotros en realidad nunca sabemos dónde estamos parados hasta que hagamos un proceso de proyección de coordenadas o algo así que es un poco más pesado. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta? Vale. Entonces, como les decía, la pantalla principal y el panel principal, lo más grande es el mapa, que ya tiene un mapa de referencia que se llama mapa base. Y tenemos 2 paneles de herramientas o 2 grupos de herramientas. El de la izquierda, que es el negro, y el de la derecha, que es el blanco. El menú de herramientas de la izquierda, es decir, las herramientas que están en la barra negra vertical, son herramientas para manejar el mapa. Cualquier cambio que yo le quiera hacer al mapa per se, lo hago con las herramientas que hay en la parte izquierda de la pantalla. Las herramientas que hay en la parte derecha, es decir, en la barra lateral blanca vertical, son herramientas que son herramientas para modificar mi información, la información que yo tenga sobre el mapa. En este momento no tenemos ningún tipo de información sobre el mapa, por eso ninguna de las herramientas está activa. Pero entonces sí tenemos que hacer esta distinción. Cuando yo quiero hacer algún cambio sobre el mapa, entonces cambiarle el mapa base, guardar el mapa, compartir el mapa, agregarle información al mapa, agregarle tablas al mapa. Esas herramientas las vamos a encontrar en la parte izquierda. Cuando yo quiero hacer algún cambio sobre la información, entonces cambiar la simbología de mi capa geográfica, hacer un filtro sobre mi información, hacer un proceso geográfico sobre mi información, entonces esas herramientas las vamos a encontrar en el lado izquierdo. Lo primero que tenemos que hacer, por obvias razones, es empezar a subir la información a mi mapa. Como vamos a trabajar una herramienta de mapa, subir información al mapa, entonces nos vamos al panel del lado izquierdo, el panel verde, y si se dan cuenta, el primer botón, que es un más, se llama añadir. Entonces, todos, por favor, démosle clic ahí en el botón añadir. ¿Listo? Hay muchas formas de añadir una capa geográfica. Si se dan cuenta, una de esas formas es un CSV.
ese archivo que ustedes descargaron desde, bueno, o que el profesor les mostró cómo descargar desde Glob, es un archivo CSV, él lo mencionaba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes podrían cargar ese archivo que descargan. Simplemente vienen, le dicen añadir CSV y ahí les va a aparecer el panel para subir su archivo CSV. ¿Listo? Podemos también subir archivos KML. Los archivos KML son archivos que normalmente nosotros descargamos desde Google Earth. Son archivos comprimidos que tienen información alfanumérica, multimedia e información geográfica en un solo archivo, en una sola carpeta comprimida. Si ustedes se dan cuenta, podemos crear o subir archivos a través de servicios web. Los servicios web son más que todo datos puestos en plataformas de datos abiertos gubernamentales. Normalmente toda organización gubernamental está obligada a tener una plataforma de datos abiertos y lo más común es que nosotros en esas plataformas de datos abiertos podamos encontrar información geográfica a través de servicios web. Entonces ustedes si necesitan algo de alguna de estas entidades gubernamentales, como por ejemplo Catastro Bogotá, el IDECA, pues entonces ustedes solo se van a internet y buscan la organización gubernamental y escriben datos abiertos geográficos. ¿Listo? Infraestructura de datos espacial, mapa de referencia de Bogotá. Entonces, desde acá ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de datos geográficos y los datos que ustedes necesiten, pues entonces a través de un link los pueden subir a su mapa diciéndole servicio web. ¿Listo? Hay otra gran cantidad de tipos de datos que ustedes pueden subir a su mapa. Lo que a mí me importa es que le demos clic en examinar capas. Es decir, vamos a buscar capas dentro de ArcGIS Online. ¿Listo? Entonces todos vamos a darle clic en añadir el primer botón de la barra de herramientas izquierda, negra, y le decimos examinar capas. Listo, acá es donde nos vamos a dividir el trabajo. Vamos a hacer una parte la primera parte que voy a hacer es para las personas que trabajaron con su propio formulario, ¿listo? Entonces, para las personas que trabajaron con su propio formulario, se van a asegurar que acá, donde dice mi contenido, pues esté exactamente eso, mi contenido. Nosotros podemos buscar capas en ArcGIS Online en varios niveles de publicación. Mi contenido, es decir, lo que yo he creado, contenido de la organización, es decir, lo que mis compañeros del colegio o de la universidad han creado, y contenido totalmente público. Los que trabajaron con su formulario se van a asegurar que acá diga mi contenido. Muy probablemente acá ya van a encontrar la capa, pero si quieren como asegurarse, entonces van a buscar con la palabra ecología o como hayan llamado ustedes su formulario. Y miren que vamos a encontrar tres capas. Una que se llama, todas las tres capas se llaman igual, la diferencia es que al final tienen una palabrita diferente. Una se llama stakeholder, otra se llama field worker y otra no tiene esa palabrita. Ustedes pueden usar la capa que ustedes quieran, las tres capas tienen exactamente la misma información, pero sí es muy recomendable que cuando ustedes estén haciendo este tipo de productos de visualización y productos de análisis, la capa que utilicemos es la que se llama stakeholder. ¿Por qué? Porque recuerden que estas capas vienen de un formulario, lo que quiere decir que la capa original está editable. La capa original tiene que estar editable. Cuéntame, profe. Disculpa, lo que pasa es que no me aparece examinar capas, me aparece desde CSV. Uy, eso está raro. Voy a dejar de compartir pantalla para que por favor tú nos compartas pantalla y los demás personas podamos ver qué podemos realizar en dado caso de que nos pase lo mismo. Entonces, si quieres, comparte mi pantalla, profe. Profe Boris, ¿sí me estás escuchando bien?
Hola, no, te decía aquí, bueno, lo que pasa es que estaba el micrófono apagado. Esta parte de compartir pantalla sí me da duro, pero Listo, entonces en la parte de abajo dice capas y me aparece agregar capas. ¿Lo podría hacer desde ahí? listo, ya vamos para allá. Listo, lo que el profesor nos está mencionando es que el segundo botón que nosotros encontramos en esa barra se llama capas. Acá es donde nosotros vamos a tener un control de toda la información que ya hemos, toda la información que ya hemos subido a nuestro mapa. En este caso no hemos subido nada. Entonces, si de pronto desde añadir no les aparece la opción examinar capas, nos vamos a ir al segundo botón que se llama capas. Le van a decir agregar capa y es lo mismo. Les va a salir exactamente lo mismo. ¿Listo? Ahí se van a asegurar que estén en mi contenido, van a buscar la capa ecología. Y les comentaba que la idea es que usemos la que se llama stakeholder. ¿Por qué usemos la que se llama stakeholder? Porque, denme un momento porque me acabo de acordar que quité la pantalla, ¿listo? Entonces voy a repetir ese paso. Si en añadir no les sale examinar capa, lo que van a hacer es que se van a ir al segundo icono. El segundo icono se llama capas de esa barra izquierda. Este menú de capas es el menú en el que yo voy a tener un control de toda la información que ya he subido. Como no he subido nada, pues está vacío. Entonces simplemente le voy a decir agregar capa y vamos a llegar exactamente al mismo lado. Ahí es donde nos vamos a asegurar que tengamos escrito mi contenido. Le ponemos ecología, nos van a salir las tres capas. La original es la que no tiene ninguna palabra adicional y las otras dos son copias, field worker y stakeholder. Les comentaba que como esto viene de un formulario, esta capa original es totalmente editable. ¿Para qué? Para que el formulario pueda agregar datos nuevos a esa capa. Entonces no es óptimo que yo le comparta a otras personas este mapa si la capa que tengo sobre el mapa es esta capa original editable, porque entonces ellos podrían hacer cualquier tipo de edición sobre esos datos. Entonces para esto, ArcGIS Online crea estas dos vistas, Field Worker y Stakeholder. Field Worker significa trabajador en campo. Entonces esta capa de trabajador en campo es la que ellos por debajo de la mesa están llenando cuando están llenando el formulario. Y stakeholder significa partes interesadas, es decir, esta capa es la que nosotros le vamos a compartir a esas personas que quieren ver la información que ya se recolectó. Por ende, la capa que vamos a utilizar para hacer estos mapas, estos productos de visualización y análisis, es la que se llama stakeholder, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la capa que se llama ecología urbano, inventario de árboles, sus iniciales, stakeholder. Hay dos formas de agregarla. La más fácil es darle clic a ese botoncito, que es un más, que está en la esquina inferior derecha de la tarjeta del resultado. Entonces, ecología urbana stakeholder, acá tenemos el más. Y la segunda forma es dando clic en cualquier lado de la tarjeta para que se nos abra su descripción y simplemente le damos agregar al mapa. ¿Listo? Esto es para las personas que trabajaron con su propio formulario. Ahora voy a pasar a las personas que trabajaron con mi formulario, ¿listo? Hacemos el mismo procedimiento. Le decimos capas, ¿listo? Yo los que ya tienen su capa sobre el mapa, espérenme un momentico, yo voy a eliminar la capa para hacer el procedimiento con las demás personas, ustedes no la eliminen, ¿listo? Los que trabajaron con mi formulario, hacemos el mismo procedimiento inicial, le decimos capas, en capas le decimos agregar una capa nueva o agregar capa. Y lo que va a pasar es que como ustedes no tienen nada en su contenido, porque pues no trabajaron con su formulario, van a cambiar esta opción de mi contenido a ArcGIS Online. Lo que le estoy diciendo acá es que me va a buscar la capa en todo ArcGIS Online, en todos los usuarios públicos de ArcGIS Online, ¿listo? Para buscar la capa vamos a utilizar una palabra clave, que fue una etiqueta que yo le puse a esa capa para que nos fuera un poco más fácil encontrarla. Y es esta que tengo acá, es Ondas UTV Taller, todo en mayúsculas, todo pegado. Lo voy a copiar acá al chat. Y le damos el Enter para buscar.
Entonces, en este caso, les va a salir únicamente un resultado porque yo solo le puse esta palabra clave como etiqueta a esta capa. Entonces, es la única capa que les va a aparecer. ¿Qué van a hacer? La van a agregar exactamente igual a como los que trabajaron con su propia capa agregaron. Simplemente la seleccionan y le dicen agregar al mapa. ¿Listo? Vale, entonces en este momento ya tenemos una capa de información. Ya tenemos información geográfica sobre nuestro mapa. Si acá arriba donde dice agregar capa nosotros nos devolvemos, vamos a ver que en la lista de capas ya no nos aparece vacía, sino que nos está diciendo que sobre nuestro mapa hay una capa geográfica que se llama ecología urbana, inventario de árboles, ta. ¿Qué puedo hacer en este menú de capas? En principio, si se dan cuenta, tenemos un ojito. Este ojito quiere decir ocultar o no ocultar la capa. La capa por defecto está visualizándose. Si yo le doy clic al ojo, se van a dar cuenta que la capa ya no se ve sobre el mapa. Esto no quiere decir que no esté sobre el mapa o que yo la haya eliminado. La capa sigue sobre el mapa, solo que no se ve. Obviamente vamos a dejar la visualización activada. Vamos a dar clic en los tres punticos que significa más opciones y le vamos a decir acercar. ¿Listo? En este caso nos acercó a todo el mundo porque esta es una capa que vino de un survey. Como vino de un survey, la extensión es todo el mundo porque en todo el mundo podría llegar a haber un punto. Pero si la capa tiene una extensión específica, entonces lo que va a hacer es que nos va a acercar a esa extensión. ¿Listo? Siguiendo ahí en más opciones le vamos a decir mostrar tabla. Recuerden que todo dato geográfico tiene una tabla alfanumérica asociada. Lo que yo les mostraba ayer desde Survey. Si se dan cuenta, nosotros estamos viendo exactamente la misma información que vimos ayer en Survey, en la pestaña de datos y en la pestaña de analizar. Simplemente vemos los puntos sobre el mapa y la tabla. Como les mencionaba, cada registro, cada fila sobre la tabla corresponde a un punto sobre el mapa. ¿Listo? Si yo selecciono algún registro de la tabla, en el mapa se me va a poner en azulito el punto correspondiente. ¿Listo? Entonces, para que nos demos cuenta que podemos también abrir la tabla alfanumérica. Cerremos, por favor, la tabla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a centrar nuestra visualización. ¿Listo? Probablemente nosotros estemos viendo algo parecido a esto, totalmente lejano a cómo deberíamos estar. La idea es que cuando nosotros hagamos un mapa, evidentemente mostremos lo que al usuario le interesa. Si se dan cuenta, yo estoy viendo Venezuela, estoy viendo Ecuador, estoy viendo Perú, estoy viendo un pedazo de Brasil, un pedazo de Bolivia, toda América Central. Y nuestro trabajo y lo que nosotros queremos mostrar es un trabajo que hicimos en Cartagena. Entonces a nosotros lo que nos interesa mostrar es específicamente Cartagena. Entonces la idea es que cuando ya subamos la información, nos centremos la visualización en la información que nos interesa mostrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es súper fácil. Ustedes lo pueden hacer con la ayuda de los botones de zoom in y zoom out, los paneos y el buscador de lugares. Entonces, iniciemos con el buscador de lugares. El buscador de lugares lo vamos a poder encontrar en la parte derecha de la pantalla, en el menú derecho de la pantalla. La última opción se llama herramientas de mapa. ¿Listo? Es esa llavecita ahí que tenemos. Vamos a dar clic ahí en herramientas de mapa. Las herramientas de mapa básicamente son que me dé indicaciones desde un punto a otro punto, que me deje medir, que me dé una ubicación exacta o buscar algún lugar. Entonces le vamos a decir buscar. Miren que en la esquina superior derecha del mapa se me habilita el buscador de direcciones o lugares y yo pues obviamente lo que vamos a buscar es Cartagena, Colombia. Para que él nos centre la visualización en Cartagena. Ahora, ¿qué son los paneos? Los paneos son mover el mapa, son movernos sobre el mapa hasta donde yo sepa que están mis datos. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Simplemente doy un clic sostenido, un clic normal sostenido y empiezo a mover el mouse. ¿Listo?
También, como les mencionaba, podemos ayudarnos del zoom in y el zoom out. El zoom in y el zoom out son el más y el menos que tenemos en la esquina inferior derecha de la pantalla. El más nos ayuda a acercarnos. ¿Listo? Y el menos nos ayuda a alejarnos. ¿Vale? Entonces la idea es que ustedes utilicen estas 4 herramientas, estas 3 herramientas, el buscador, los paneos y el zoom in y el zoom out, para poner una visualización en la que veamos óptimamente nuestros datos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Necesitamos repetir algún proceso? ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? En el chat no hay ninguna pregunta hasta el momento. Perfecto. Listo. Hasta el momento nosotros hemos subido información, hemos acercado y configurado la extensión de mi información para ver la información que a mí me interesa y no información que pueda hacer ruido blanco. Y lo que vamos a empezar a hacer es que en principio vamos a tratar de sacar unos pequeños análisis visuales. ¿Listo? Análisis que nosotros podemos hacer a través de mapas, solo con ver el mapa, solo con ver lo que yo estoy mostrando sobre el mapa. Recuerden que nosotros lo que recolectamos fueron individuos arbóreos, solo estábamos recolectando árbol por árbol. ¿Listo? No estábamos recolectando información relacionada con agrupaciones de árboles, no estamos recolectando información relacionada con bosques urbanos, sino individuos de árboles. Es decir, cada punto en este mapa representa un árbol, no varios árboles, un árbol. Entonces, mi primera observación visual, lo que yo puedo realizar visualmente, es, en principio, que alguien tomó un dato súper mal, porque dudo mucho que hayamos estado parados en el mar, ¿no? En el mar. Segundo, exactamente. Segundo, las aglomeraciones. Los mayores análisis visuales que yo puedo empezar a hacer son las aglomeraciones. Recuerden que el objetivo de nuestro estudio es empezar a ubicar cuáles son esos bosques urbanos que yo tengo que empezar a tratar para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 3030 de mi ciudad, municipio o comunidad alrededor del colegio o universidad. ¿Qué es un bosque urbano? Pues básicamente es una aglomeración de árboles, ¿no? Dentro del casco urbano. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, acá, a este punto que yo tengo solo, suponiendo que ahí ya se hizo toda la recolección de información, nos vamos a dar cuenta que solo hay un árbol, entonces no podemos tratar eso como un bosque urbano. Pero si yo me voy acá, voy a ver que encuentro una aglomeración de árboles, que es específicamente la definición de bosque urbano. Y puedo decir como, bueno, acá sí tengo un bosque urbano, entonces en esta zona ya voy a tener que empezar a eh, trabajar, pues todo lo que yo quiero trabajar relacionado con mi bosque, ¿listo? Rafa, está preguntando a alguien que si hoy también vas a compartir link de asistencia o Sí. solamente fue para el día jueves. No, hoy voy a compartirla, pero pues al finalizar, ¿vale? Para poder hacer el trabajo que estamos haciendo de Perfecto, de manera acuerdo. óptima. ¿Listo? Cuando yo me acerco a mi aglomeración, pues yo puedo decir como acá hay una aglomeración de árboles, entonces esta parte yo ya puedo empezar a manejarla. Esta zona de la ciudad. ¿Cuál es esta zona de la ciudad? Pues la Universidad Tecnológica de Bolívar, sede de Ternera. ¿Listo? Esto ya es un análisis. Si se dan cuenta, yo ya tomé una decisión en función de los datos, es decir, yo ya tengo información. ¿Información relacionada con qué? Información relacionada con cuáles son los sitios de mi ciudad que tengo que empezar a cuidar o a intervenir en ellos para poder empezar a manejar estos bosques urbanos. Simplemente con ver un mapa. Yo les quiero hacer una pregunta. Si ustedes hubieran visto el listado de los árboles en una tabla, hubiéramos podido llegar a esta conclusión de que la zona de la Universidad Tecnológica es una zona importante para tratar en cuestiones de manejo de árboles y bosques urbanos.
si hubiéramos visto esta información únicamente en una tabla. No, yo diría se puede, pero es muy, muy difícil. Es decir, tendríamos que empezar a hacer muchas conjeturas. Por ejemplo, si yo tengo conocimientos de coordenadas geográficas y en la lista yo tengo las coordenadas geográficas, yo voy a empezar a decir como miren, estas coordenadas geográficas nos indican que todos estos árboles están muy cerca. Sin embargo, eso no lo hace nadie. Digamos que la idea de tener herramientas tecnológicas obviamente es que nos faciliten las cosas. Entonces, tener los árboles en una lista no es lo mismo que tenerlos en un mapa, porque en un mapa yo puedo llegar a hacer estos análisis de manera totalmente fácil. Digamos que cualquier persona a la que yo le muestre este mapa me puede indicar, sin tener ningún conocimiento del tema, que esto es una aglomeración de árboles, que acá hay muchos árboles y tengo que empezar a tratarlos. ¿Listo? Entonces los primeros análisis visuales se hacen únicamente viendo la ubicación de nuestros, de nuestros datos. Vamos a agregar una segunda capa. Esta segunda capa la vamos a agregar desde ArcGIS Online. Entonces nos vamos a ir todos al menú capa. ¿Listo? Le vamos a decir agregar capa. Nos vamos a asegurar que acá tengamos ArcGIS Online. Y vamos a buscar cuerpos de agua Cartagena. ¿Listo? Cuerpos de agua Cartagena. Entonces miren cómo, sin necesidad de que yo tenga toda esta información almacenada, ArcGIS Online me permite ya hacer una búsqueda de información, sabiendo que hay muchos usuarios que probablemente ya han manejado esta información y la tienen totalmente pública. ¿Listo? Entonces, obviamente los cuerpos de agua de Cartagena, pues obviamente vamos a omitir del análisis los océanos. ¿Listo? El mar. Entonces vamos a agregar esta primera capa que dice cuerpos de agua internos de Cartagena. Ya saben cómo la agregamos. Simplemente le damos un clic y le decimos agregar al mapa. ¿Listo? Digamos que acá hay algo y es que pues no tenemos datos en conjunto. Es decir, no tenemos datos allá donde están los cuerpos de agua internos. Pero pues como la idea es que este ejercicio nosotros lo repliquemos, yo espero que en algún momento nosotros podamos mostrar todo un inventario de árboles de toda la ciudad. ¿Qué va a pasar? Que ya vamos a poder empezar a hacer análisis en conjunto de información. Ya no solo voy a analizar que tengo grupos de árboles, sino que voy a analizar cuáles de esos grupos de árboles se encuentran cerca a un cuerpo de agua, cuáles podrían prevenir las inundaciones. Recuerden que los árboles son una gran herramienta natural para prevenir las inundaciones. ¿Qué zonas de estos cuerpos de aguas deberían ser plantadas para precisamente hacer todo este manejo de riesgos, etcétera, etcétera? Entonces lo que quiero que vean acá es que ustedes pueden, en principio, subir información de cualquier tipo a su mapa. Y segundo, que ustedes pueden empezar a hacer análisis visuales únicamente con la información. No tenemos que empezar, no tenemos que saber de sistemas de información geográfica, no tenemos que ser expertos. Simplemente tenemos que saber sacar deducciones a partir de lo que yo estoy viendo. ¿Listo? Aún así, si bien ya tenemos una cantidad de análisis que podemos realizar, aún así podemos ir más allá. Entonces, por favor, centrémonos en una visualización en la que veamos hartos arbolitos. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar de la simbología para potenciar estos análisis. ¿Listo? ¿Alguien me quiere decir qué entiende por simbología? ¿Listo? Vamos a empezar a hablar un poco ya de términos más técnicos relacionados con los sistemas de información geográfica, pero me gustaría saber qué entienden ustedes por estos términos. Entonces, el primer término que voy a introducir es la simbología. ¿Listo? Entonces, si quieren prender el micrófono, me parecería la mejor opción, pero también si quieren escribir por el chat, los espero, ¿vale? Vamos a dar un minutico para las personas que estén escribiendo por el chat. Aunque me parecería más fácil que prendieran el micrófono, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por simbología? Obviamente hablando en el contexto de sistemas de información geográfica.
Bueno, Rafa, yo voy a intervenir, están hoy como tímidos. Sí. ¿Podría ser de pronto los logos, los colores, las formas que se utiliza para identificar X o Y variable? Exactamente. La simbología es precisamente eso, como yo estoy viendo la información sobre mi mapa. Y en esto entran varios elementos, lo que tú mencionabas, la forma, entonces la forma, en este caso la forma de mis árboles son círculos, ¿listo? El color de relleno, entonces en este caso mis árboles son rojos. El color del contorno, entonces en este caso el contorno de mis árboles es amarillo. Yo no sé si de pronto ustedes lo puedan ver bien, pero tiene una línea amarilla a cada uno de los círculos. El tamaño, todos estos elementos hacen parte de la simbología. Y para no irnos más allá y no hablar tan técnicamente, una definición clara de simbología sería la manera, forma, tamaño y color en que yo estoy viendo mi información sobre el mapa. Toda capa de información tiene diferente simbología. En este caso yo tengo dos capas de información sobre mi mapa. Entonces las dos capas tienen simbologías diferentes, evidentemente. Ya hablamos de los árboles son puntos rojos con contorno amarillo. Los cuerpos de agua son polígonos, si se dan cuenta no son líneas sino polígonos. Rellenos de azul con un contorno negro. Eso es la simbología, ¿listo? Como les mencionaba, vamos a buscar una visualización en la que se me vean hartos arbolitos. Evidentemente yo puedo usar la simbología para que mi mapa se vea bonito. Yo puedo poner, en vez de punticos, que se vean arbolitos pequeños, eh, que, que combinen los colores con el mapa base, que si a mí me gusta el negro, pues entonces voy a usar los negros, que si a mí me gusta el verde, pues entonces voy a usar lo verde. Pero no es solo eso. La simbología no solo nos da un diseño bonito para nuestro mapa, también nos da la posibilidad de potenciar nuestros análisis. ¿Cómo? Poniendo la simbología en función de algún atributo específico de esa capa geográfica o de esta capa de información. Me explico un poco mejor. Yo puedo decirle a ArcGIS Online que no me muestre todos los puntos rojos, sino que los árboles que están en un buen estado, recuerden que dentro de nuestra base de datos nosotros tenemos esa pregunta, ¿en qué estado físico está el árbol? Entonces los árboles que están en un buen estado, que me los ponga verdes, mientras que los que están en un mal estado me los ponga rojos. De esa manera, viendo el mapa y solo identificando el color, yo voy a poder saber cuáles son esos árboles que tengo una urgencia en intervenir o que debo tratar más urgentemente. ¿Cómo hacemos esto? Recuerden que toda herramienta que incida directamente sobre la información está en el panel del lado derecho de la pantalla. Entonces, sobre el menú capas, nos vamos a asegurar que tengamos seleccionada la capa de árboles. ¿Listo? Sobre el menú, recuerden que tenemos dos capas, entonces podríamos estar manejando cualquiera de las dos. Asegurémonos que tengamos seleccionada la capa de árboles y nos vamos al menú del lado derecho. La segunda herramienta de arriba para abajo, la que tiene un circulito, un cuadradito y un triangulito como sobrepuestos, se llama estilos. Entonces vamos a abrir esa herramienta que se llama estilos. ¿Listo? ¿Listo? ArcGIS Online tiene algo que se llama mapeo inteligente. El mapeo inteligente es una sugerencia que ArcGIS Online nos dice de cómo mostrar nuestros datos en función del tipo de dato que yo quiera mostrar. En principio, el cambio de estilo tiene dos pasos. El primero es elegir el atributo y el segundo es elegir el estilo. Si no tenemos ningún atributo seleccionado, quiere decir que vamos a representar todos los puntos de la misma manera, del mismo color. Entonces, si no tenemos ningún atributo seleccionado y nos vamos al cambio de estilo, el mapeo inteligente nos dice que hay dos opciones para representar esa capa. La primera, que es la que está seleccionada por defecto, se llama símbolo único de ubicación, es decir, que todos los puntos se vean iguales, pero también podemos crear un mapa de calor. Entonces seleccionemos el mapa de calor y el mapa de calor lo que me indica es la densidad de puntos.
¿Listo? ¿A qué me refiero con densidad de puntos? Lo que me muestra es la zona donde más puntos hay sobre mi mapa. En este caso, cada punto es un árbol, entonces la zona donde más árboles hay sobre mi mapa. Entonces, miren que si yo me alejo un poquito, me está diciendo, según la leyenda, entonces acá ya empiezo a hablar de otro concepto un poco más técnico. Tenemos simbología y tenemos leyenda. La simbología, como lo dijo Cristina, es cómo estoy viendo yo la capa sobre mi mapa. La leyenda es una imagen o un texto que le explica al usuario la simbología, es decir, le explica al usuario cómo estamos viendo la información. Este cuadro que estoy señalando en mi computador es la leyenda y nos está explicando que los árboles se están viendo desde un color gris hasta un color blanco, donde gris es una zona con pocos árboles y blanco es una zona con muchos árboles. Entonces miren que esta es una forma mucho más fácil de ver dónde hay esos bosques urbanos. Donde yo tenga manchas blancas voy a ver que tengo un bosque urbano porque hay una alta aglomeración de árboles. ¿Listo? Entonces, esta herramienta nos sirve para graficar densidades de puntos. Ahora, vamos a empezar a graficar también atributos. Entonces, nos devolvemos al paso 1 de estilos, elegir atributos. Ahí le vamos a dar clic en campo. ¿Qué es el campo? Pues es cada uno de los atributos que tiene esa capa. ¿Qué son los atributos? Las preguntas que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué especie es? ¿Cuál es el nombre científico? ¿Cuál es el nombre común? Entonces ahí en estilos le vamos a decir campo y vamos a seleccionar primero el campo que se llama estado físico. ¿Listo? Estado físico. Recuerden que en estado físico teníamos tres opciones, bueno, regular y malo. Entonces seleccionamos estado físico y le decimos añadir. Miren cómo ArcGIS Online automáticamente cambia la simbología por el mapeo inteligente. Lo que nos está diciendo el mapeo inteligente es, bueno, este campo de estado físico es un campo cualitativo. ¿Listo? Es decir, me está representando una cualidad, no una cantidad. Y la mejor forma de representar las cualidades es a través de colores únicos. Es decir, a una cualidad en específico, en este caso a bueno, se le está dando el color rojo, a regular se le está dando el color azul y a malo se le está dando el color verde. ¿Listo? Eso es el mapeo por colores que ArcGIS Online nos dijo, mire, esta es la mejor forma de que usted haga este mapeo de un atributo cualitativo como lo es el estado físico, que a cada cualidad o a cada grupo de cualidad le dé un color en específico. En ese sentido, todos los árboles que tienen un estado bueno se me están viendo rojos y todos los árboles que tienen un estado regular se me están viendo de color azul. No tenemos árboles en estado malo. Si los tuviéramos, pues estarían viendo de un color verde. ¿Listo? Voy a intentar cambiar acá. Listo. ¿Qué pasa? Bueno, él ya me dio una sugerencia. No obstante, si se dan cuenta, los colores como que no sirven mucho. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros el rojo lo asociamos a que está mal. Digamos que para mí la escala debería ser al revés. Los verdes sean los buenos y los rojos que sean los malos. Entonces esos colores nosotros los podemos cambiar. Nos vamos a ir al segundo paso donde dice elegir un estilo. El estilo ya por defecto está seleccionado, que es este que se llama tipo símbolos únicos, que es el que nos está dando colores a cada grupo. Y si se dan cuenta, tenemos la opción de cambiar las opciones de este estilo en específico. Entonces ahí donde dice tipos son símbolos únicos, vamos a dar clic en opciones de estilo y él nos va a llevar a esta configuración. La configuración ya la puedo hacer masiva, es decir, yo puedo seleccionar ahí donde tenemos esa rampa de color que nos dice rojo, azul y verde. Yo puedo darle clic al lapicito, ¿listo? Para hacer una edición masiva, es decir, para que todos los puntos se editen masivamente.
Símbolo actual, tenemos un punto básico. Entonces ahí donde dice punto básico lo vamos a cambiar. Vamos a dar clic ahí donde dice punto básico. Si se dan cuenta tenemos varias categorías. ¿Listo? En categorías, denme un momento a ver si encuentro un arbolito. Listo. Entonces en categoría vamos a buscar POI Basic. Y en POI Basic vamos a bajar un poquito hasta que encontremos este árbol. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de simbolizar los árboles como puntos y los vamos a empezar a simbolizar como árboles específicamente. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar el árbol. Y le decimos listo. Entonces ya tenemos un cambio de forma. Ahora vamos a cambiar el color. Entonces ahí donde dice color de relleno, nuevamente vamos en el lápiz y vamos a poder seleccionar la rampa de colores que nosotros queramos. Si se dan cuenta, esta rampa de colores es óptima, solo que la tenemos al revés. Entonces únicamente le tenemos que decir girar colores de la rampa y le decimos listo. Listo, ahí ya podemos bajar. Cerramos esa ventanita y le decimos listo. Ok, no quedó guardado. Vamos a hacer otra vez el proceso. Acá le decimos listo. Si ustedes quieren ajustar la transparencia, el tamaño, lo pueden hacer. Listo. Vale, no sé por qué no me está dejando guardar el cambio. Bueno, el hecho es que si no pudieron guardar el cambio, también lo podemos hacer uno a uno. ¿Cómo lo hacemos uno a uno? Pues ya no vamos a darle clic allá en la rampa de color, sino que vamos a darle clic en el símbolo que representa cada uno de las categorías. Entonces, bueno, le vamos a dar clic ahí en ese punto. Cambiamos la forma. Listo. Si se dan cuenta, acá sí me hizo el cambio y estamos viendo los arbolitos muy pequeños. Entonces podemos cambiar también el tamaño hasta que se vean como con una visualización óptima. Podemos cambiar el color, en este caso como es bueno, pues lo vamos a dejar verde. Y nos vamos a cambiar el segundo icono que es el de regular. ¿Listo? Lo mismo, seleccionamos el arbolito en POI Basics. Listo, en este caso como es regular, pues los vamos a dejar azules. Y nos vamos a el símbolo de malo. ¿Listo? En malo exactamente igual, cambiamos la forma a POI Basics y seleccionamos el arbolito. Y como color de relleno le vamos a dejar rojo, que pues normalmente es lo que nos muestra que como que está mal. Y le decimos listo. Este cambio de simbología no se va a guardar hasta que le hayamos dicho listo todas las veces necesarias hasta que el panel que tenemos de cambio de estilo se cierre. Listo, 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 listo. ¿Vale? De esta manera vean cómo ya puedo empezar a hacer análisis visuales más potentes. Antes yo sabía que hay una aglomeración de árboles acá. Ahora, además de saber que hay una aglomeración de árboles, también sé que esos árboles tienen un estado físico específico. ¿Qué pasaría si todos estos árboles me salen rojos? Yo digo, bueno, ahí en esa zona está pasando algo porque todos los árboles están en un mal estado. Por el contrario, si en esta zona todos los árboles me salen verdes, pues entonces estoy diciendo esto es una buena zona de cultivo para árboles o de cultivo para la especie vegetal que estemos
cultivando o que estemos tratando de controlar. Entonces empezamos a sembrar muchos más árboles ahí o empezamos a propiciar que esta zona sea una zona un poco más verde dentro de la ciudad. Entonces ahí ya podemos empezar a tomar decisiones. ¿Qué pasa si yo no quiero representar el estado, sino que quiero representar la altitud, por ejemplo? Entonces, para no dañar esta simbología que ya realizamos, vamos a hacer una copia de la capa y a esa copia de la capa le vamos a cambiar la simbología en función de su altitud. ¿Cómo hacemos la copia de la capa? Allá en el menú del lado izquierdo nos vamos a ir a la segunda opción que es capas. ¿Listo? Sobre la capa de ecología urbana, inventario, vamos a dar más opciones. Recuerden que son esos 3 punticos y le vamos a decir duplicar. Entonces allá vamos a tener una copia. Si se dan cuenta, se llama copia de ecología urbana. ¿Cómo vamos a diferenciar estas dos capas? Digamos que las dos capas son exactamente la misma, pero yo necesito diferenciarlas, evidentemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A las dos capas le vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo le vamos a cambiar el nombre? Nuevamente, nos paramos sobre la que dice copia, sobre la que dice copia de ecología urbana, nos vamos a parar. Vamos a darle más opciones, le vamos a cambiar el nombre y a esta le vamos a poner árboles, a la que se llama copia le vamos a poner árboles según altura. Y le damos a aceptar. Y a la otra, a la original, también le vamos a cambiar el nombre. Entonces, más opciones, cambiar nombre. Y la vamos a llamar árboles según estado físico o estado. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Entonces, vamos a cambiar la simbología de los árboles según la altura. Entonces, asegurémonos que tengamos en el menú capa seleccionada esa capa, árboles según altura. Abramos el menú de cambio de estilo si no lo tenemos abierto. Y vamos a elegir el atributo. Este atributo de estado físico ya no lo vamos a utilizar en este caso. Entonces le vamos a dar cerrar. Lo vamos a eliminar. Ahí al frente de estado físico le decimos eliminar. ¿Listo? Miren que ya se nos ven los puntos normalitos, porque ya no tenemos la simbología en función del campo estado físico. Vamos a agregar el campo. Entonces le damos clic en campo y agregamos el campo de altura. ¿Listo? Altura. Añadir. ¿Qué pasa con la altura? La altura ya no es un campo cualitativo, ahora es un campo cuantitativo. Entonces, la mejor forma de representar los atributos cuantitativos ya no es con los colores, sino con los tamaños. ¿Listo? Entre más grande el punto, quiere decir que más tamaño tiene ese árbol. Entonces, la leyenda nos está diciendo que los árboles más pequeños tienen menor de 3 metros y los más grandes son mayores a 160 metros. Como nos dimos cuenta ayer, hubieron algunos datos mal tomados, entonces por eso nos están dando árboles de 160 metros, de 120 metros, de 80 metros, de 40 metros. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, bueno, vamos a cambiarle el color, ¿listo? Ese naranja no me gusta, digamos que yo prefiero algo un poco más relacionado con el tema, entonces exactamente lo mismo, en elegir estilo, como vemos ya tenemos seleccionada el estilo de cantidades por tamaño, que es la mejor opción según el mapeo inteligente para mapear atributos numéricos, le vamos a decir opciones de estilo, y ahí vamos a cambiar el símbolo. Entonces, donde dice estilo del símbolo y está el puntico, le damos en el lápiz. Y miren que acá también podemos poner formas diferentes. En este sentido, yo sí recomiendo que dejemos el círculo porque es como la mejor forma de identificar cuál círculo es más grande que cuál. Lo que sí deberíamos hacer es ponerle un poquito de transparencia. Normalmente en este tipo de simbología se pone un poco de transparencia porque como los puntos van a agrandarse pueden empezar a tapar lo que hay detrás y como que la idea es que no perdamos información. Entonces pongámosle como un 40% de transparencia y el color cambiémoslo a un color verde porque estamos hablando de
de árboles, ¿no? Le decimos listo, le decimos listo, le decimos listo. Recuerden que tenemos que decirle listo hasta que se nos cierre la pestaña. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por más transparencia que se vea, están tapando los árboles de abajo, nos están tapando la opción de mostrarnos en qué estado se encuentra el árbol. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es un orden. Las capas más pequeñas siempre tienen que estar arriba de las capas más grandes. ¿Y dónde cambiamos ese orden? En el menú de capas, simplemente arrastrando hasta donde yo quiero dejar la capa. Entonces, árboles según estado debe quedar bien arriba, árboles según altura debe quedar debajo de árboles según estado y la última capa debería ser la de cuerpos de agua. ¿Listo? En este sentido, tenemos dos tipos de información sobre los árboles a través de la simbología, entonces ya sabemos que esto es un bosque urbano porque hay una aglomeración de árboles, que además de eso la mayoría de los árboles están en un buen estado, entonces estamos haciendo bien las cosas en esta zona y que además de eso la mayoría de los árboles son bastante grandes, entonces ya sabemos cómo tratar esa zona en dado caso de que tengamos que hacer. Listo, ¿qué más podemos hacer? Podemos empezar a realizar filtros. Entonces, si yo quiero hacer un filtro para que en el mapa solo se me muestre los árboles en buen estado, pues entonces me voy a ir al tercer icono de la parte izquierda, en donde dice filtro y le agrego expresión. Las expresiones son súper fáciles de crear, simplemente tenemos que decirle el atributo. Entonces, por ejemplo, que el diámetro solo muéstreme los árboles cuyo diámetro es igual a tal número o no es igual a tal número o incluye tal número o excluye tal número o es menor que o es mayor que o está entre este y este número. ¿Listo? Estos filtros son en función de lo que ustedes quieran o no quieran mostrar. ¿Listo? No vamos a hacer filtros porque la idea es que mostremos absolutamente todo. Efectos, esto ya es un poco más de simbología, entonces que quiero que alumbren o que quiero que tengan una sombra, ¿listo? Esto ya es más un poco de diseño, que quiero desenfocarlo un poquito, quiero que tenga un brillo constante, un brillo y un contraste, ¿listo? Estos efectos ya son efectos de simbología y estos sí ya dependen mucho de pues el diseño que ustedes le quieran dar. Recuerden que aunque nosotros estemos tratando de hacer todo muy técnico y estemos tratando de hablar de cosas un poco orientadas a la investigación y a la toma de decisiones, no podemos dejar de lado el hecho de que los mapas tienen que verse bonitos. ¿Listo? Los mapas tienen que verse entendibles. Y cuando yo tengo un mapa lleno de colores, lleno de formas, lleno de muchas cosas, con colores que no contrastan, con colores que se ven feos, muy probablemente la persona que esté leyendo ese mapa no lo vaya a entender. Y los mapas tienen que ser entendibles, entonces también tenemos que tener mucho cuidado con los diseños que nosotros hacemos. Que los colores combinen, que los colores sean óptimos, que tengan una coherencia, porque digamos, ya que en el mapa tenemos cuerpos de agua, yo no voy a representar un cuerpo de agua de color rosado. Digamos que lo más coherente es que evidentemente un cuerpo de agua sea azul. Si tenemos vegetación, pues la idea es que la vegetación sea verde, evidentemente. Si tenemos, no sé, terrenos desérticos, pues entonces empezamos a usar colores amarillos. Y así sucesivamente. Por eso yo les decía que normalmente el rojo representa lo malo y el verde lo bueno, entonces por eso teníamos que invertir esa rampa de color, porque tenemos que poner cosas coherentes, que se vean bien, que se vean bonitas. ¿Listo? Clustering es una herramienta que nos ayuda a agrupar árboles según la visualización. Entonces, si yo estoy lejos, la idea es que me muestre, que me indique el promedio de un dato en ese grupo. Y cada vez que yo me voy acercando, pues se va desaglomerando. Entonces ya no me muestra el promedio del dato en todo ese grupo, sino que en los árboles que están más cerca. Y así. ¿Listo? El clustering lo vamos a dejar desactivado.
Los elementos emergentes los vamos a poder configurar. ¿Qué son los elementos emergentes? Esta ventana de información que se abre cuando yo le doy clic a un árbol. Miren que no solo vamos a poder acceder a la información alfanumérica de un árbol a través de la tabla de atributos, sino que si yo le doy clic a un árbol, me va a mostrar toda una tabla de atributos, toda una página de información con la información única de ese árbol. Entonces, este árbol sí tenía una asociación con animales porque presentaba termitas y hormigas, la altura, el diámetro de ese árbol en específico y las fotografías, evidentemente, que se tomaron. Estos elementos emergentes los podemos modificar, por ejemplo, para que para que el usuario que está viendo mi mapa no vea el dato de las especies, por ejemplo, que solo vea la altura y el diámetro. Sí, yo puedo configurar lo que ellos pueden ver en ese elemento emergente. Entonces, le puedo decir listas de campos y ahí yo voy a empezar a chulear o a eliminar lo que no quiero que se vea. En este caso, pues si queremos que se vea todo, entonces lo vamos a dejar tal y como está. ¿Vale? Rafa, tengo una pregunta. Cuéntame. Yo podría diseñar este formulario, la encuesta, y pasarla, por ejemplo, un link por WhatsApp a 500 personas para que lo hagan sin que tengan instalado la aplicación, o deben tener instalada la aplicación para poder correr el formulario. No tienen que tener instalada la aplicación, pero sí necesitarían tener internet, porque recuerda que la única forma de recolectar información sin internet es a través de la aplicación. Sin embargo, también Ok. podemos llenar el formulario a través de un navegador cualquiera. Si tú envías un link, yo puedo abrir ese navegador. Digamos, el registro de asistencia nosotros lo tenemos en un survey y si te das cuenta, yo solo les envío el link y ellos lo abren desde sus navegadores. ¿Listo? Entonces sí podrías hacerlo sin que ellos tengan la aplicación, pero en ese sentido tendrían que estar recolectando información con Conectado a internet. internet, claro. Exactamente, con una red de datos. Ok, y para el alto, sí, Juanfe, deben instalar, cierto, Juanfe, Glob para poder hacer el protocolo y poder calcular la altura del árbol. Exactamente. Sí, claro. Bueno, no. Ojo que uno podría, un ciudadano cualquiera puede instalar Globo Observer y configurarlo con su correo y estar aportándole datos a la base de datos, pero no tendrá una cuenta Globo, o sea, no será un miembro como de la comunidad. La idea es que nosotros somos docentes de instituciones que queremos que se vinculen a la comunidad y queremos además como docentes formarnos y acreditar esa experiencia que vamos recogiendo en Globo. Entonces, en ese caso, pues entramos es con esa cuenta con la que nos registramos en la comunidad de Globo. No sé si me hice entender. Sí, perfecto. Y en el caso para los profesores universitarios, ellos también ellos también hacen el mismo procedimiento que hace un profesor de colegio, o solamente son los profesores de colegio. Con los profesores universitarios y en los estudiantes universitarios hay una modalidad de participación en la comunidad de Globo que se llama Profesional STEM. Y entonces se crea en el momento ese no lo hicimos en el tutorial, fíjate, hicimos solo pensando en maestros. Pero ahí donde uno elige cómo se va usted a registrar como maestro, hay otras 4 opciones. Una de ellas entonces es como otros, otra opción es como un profesional STEM, no recuerdo la tercera. Entonces se registra como profesional STEM y queda vinculado a la comunidad. Puede incluso después vincularse a un grupo de investigación como colaborador y eso, todos esos links, todas esas posibilidades están. Entonces, eso es muy interesante para la de los estudiantes universitarios y para los maestros. Ese es un camino. Otro camino es que la universidad se inscriba en Globo. Los maestros y estudiantes de la universidad serán ciudadanos, científicos ciudadanos de la comunidad de Globo. En el país hay varias universidades registradas en la comunidad. Se puede hacer. O sea, no hay, el tratamiento es como el de un colegio. Tienen Ok, todas perfecto. esas opciones. Gracias. Listo. Entonces, para continuar,
íbamos en... bueno, íbamos en que podemos configurar la información que nosotros tengamos de esta ventana desplegable. Algo que también es muy interesante es que nosotros podemos agregar también gráficas a nuestro mapa. Si ustedes se van a gráficos, que es la opción anterior a... Obviamente teniendo en cuenta que necesitamos tener la capa de la cual voy a hacer el gráfico seleccionado. Entonces nos vamos a gráficos, que es la antepenúltima opción. Estoy señalando en mi pantalla. Y le podemos decir agregar gráfico. Y podemos empezar a agregar gráficos estadísticos de los siguientes tipos. Gráfico de barras, que recuerden que los gráficos de barras me sirven para representar atributos cuantitativos. Gráficos de línea, exactamente lo mismo para representar, cualitativos, representar atributos cualitativos. Gráficos circulares, que estos sí son para representar atributos cuantitativos. Y histogramas y diagramas de dispersión, que esto ya es para ir un poco más allá y hacer analítica descriptiva. Entonces vamos a agregar un gráfico circular. Listo. Y tenemos que empezar a configurar en principio los datos. Entonces como datos vamos a dejarlo en campos. Y vamos a seleccionar alguno de los campos numéricos, en este caso el diámetro. ¿Por qué el diámetro? Porque recuerden que la altura ya la estamos mostrando a través de la simbología. Posteriormente nos devolvemos a calificar la zona. Ok, estos gráficos de torta son un poco más para mostrar como agrupaciones. Recuerden que el diámetro no es una agrupación. ¿Listo? El estado físico sí. Entonces vámonos a categorías. En datos vámonos a categorías. Mostramos mostremos más bien, ya que el estado físico lo tenemos en simbología, mostremos el estado sanitario, si presenta plagas o no. Y ya tenemos un gráfico totalmente funcional que nos dice que el 29.4% de nuestros árboles sí presenta plagas, y si se dan cuenta, si selecciono esta parte, nos muestra cuáles son esos árboles sobre el mapa. Entonces ya tenemos una tercera herramienta, además de la simbología y la visualización, que son los gráficos, para poder identificar y tomar decisiones. Puedo saber cuáles son esos gráficos, esos árboles que necesitan una atención importante en función de la presentación de las plagas. Y puedo minimizar obviamente mi gráfico para pues tener un poco más de control sobre el mapa. Vale, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar el mapa base. Esto sí se los voy a dejar a ustedes en la parte de izquierda de la pantalla, en la barra negra. Vamos a dar clic en el cuarto icono que se llama mapa base, y quiero que ustedes exploren los mapas bases que tenemos para que ustedes escojan el que más lindo les parezca, el que más combina con sus datos, el más óptimo para el trabajo. Recuerden que allá cuando estábamos creando el formulario, yo les decía que yo les recomendaba siempre usar el OpenStreetMap en formularios, porque en los formularios sí necesitamos una referencia espacial grandísima. Pero acá sí podemos empezar a combinar esa referencia espacial con el diseño, la visualización. Entonces acá sí la idea es que ustedes exploren y seleccionen el mapa base que más bonito les parezca, ¿listo? Que más bonito para ustedes se vea en el proyecto. Y para finalizar, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar nuestro mapa. Recuerden que al igual que Survey, la mayoría de las aplicaciones que nosotros manejamos en ArcGIS Online no tienen un guardado automático. Entonces, prácticamente todo lo que hemos hecho hasta el momento no existe dentro de sus organizaciones ni dentro de sus cuentas. Vamos a tener que guardar. ¿Cómo guardamos?
en el panel del lado izquierdo, el negro, recuerden que todo lo que tenga que ver con el mapa se hace allá, tenemos un icono de una carpeta que se llama guardar y abrir. Ese icono tiene un punto azul indicándonos que hemos hecho muchas cosas que no están guardadas. Entonces vamos a dar clic ahí, le vamos a decir guardar como, por lo que es la primera vez que lo guardemos. Ya después, si seguimos guardando, ya solo le tenemos que dar guardar, no guardar como. Entonces le vamos a dar clic en guardar como y le vamos a poner un título al mapa. ¿No? En este caso yo le voy a poner ecología urbana y mis iniciales. Si ustedes quieren poner exactamente el mismo título, lo pueden hacer. Si quieren poner un título diferente para reconocer posteriormente de una mejor manera su mapa, también lo pueden hacer. Entonces, ecología urbana, RGC, y le decimos guardar mapa. ¿Listo? En este caso, si ustedes se dan cuenta en la esquina superior izquierda de la pantalla, ya no dice mapa sin título, sino que dice ecología urbana, RGC. Esto quiere decir que el mapa quedó totalmente guardado de la manera correcta. Vamos a irnos al menú de la parte superior izquierda de la interfaz y vamos a seleccionar la opción de contenido. Recuerden que todo lo que ustedes hagan con la herramienta de ArcGIS Online se va a guardar en su contenido de ArcGIS Online. Si ustedes hicieron algo en Survey, se va a guardar en ArcGIS Online. Si hicieron algo en tableros de control, se va a guardar en ArcGIS Online. Si hicieron algo en Story Maps, se va a guardar en ArcGIS Online. Entonces acá en el contenido de ArcGIS Online ustedes van a encontrar todo lo que hayan hecho, por si lo quieren seguir editando, por si lo quieren seguir trabajando, por si quieren compartirlo, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy a ir acá a todo mi contenido, porque pues yo pues tengo muchas cosas, entonces es difícil encontrarlo, entonces prefiero irme a todo mi contenido y no buscar en todas estas carpetas. Probablemente para ustedes sí sea un poco más fácil porque son las primeras aplicaciones que hacen. Miren que en todo mi contenido me aparece mi mapa, ecología urbana, me dice que es un mapa y me dice que solo yo puedo verlo. Entonces lo que vamos a hacer es que en esa personita le vamos a dar un clic y vamos a decirle que todo el mundo pueda ver ese mapa. ¿Para qué? Para que cuando ustedes el viernes creen el Story Map no vayamos a tener problemas de que publicaron el Story Map, pero el mapa no se puede ver porque está privado, entonces en el Story Map se ve un hueco ahí feo que no debería existir. Entonces asegurémonos que el mapa web esté totalmente público, que tenga el mundito acá en la tercera columna. ¿Listo? Si ustedes posteriormente quieren seguir editando, si ustedes encontraron información relacionada con la calidad del aire en las zonas donde recolectaron la información y quieren subirla a ArcGIS Online a este mapa, pues simplemente vuelven a abrir el mapa y le dicen abrir en visor de mapas para seguir trabajando. ¿Cuál es la idea? La idea es que no nos quedemos hasta acá. Recuerden que al final nosotros vamos a elegir un ganador. Entonces la idea es que ustedes intenten ponerle un plus, que ustedes sigan cacharreando, que ustedes sigan poniendo más bonito el mapa y que además de eso pues sigan recolectando información obviamente para que su mapa se vea un poquito más completo y que agreguen más información. No es obligatorio que agreguen más información, pero yo sí les recomiendo que ustedes empiecen a buscar información relacionada que ustedes crean que les puede servir para el análisis que estamos haciendo. Entonces, información sobre la calidad del aire, información sobre normativas relacionadas con la ecología urbana, que quieran subir a su mapa, lo pueden hacer. Recuerden que la próxima sesión es el viernes, entonces prácticamente tenemos 8 días para que ustedes pulan este mapa, lo vuelvan un poquito más bonito, le den una arregladita, le pongan más información, le pongan la ubicación de su colegio. Miren que cuando nosotros decimos añadir capa, podemos añadir bocetos. ¿Qué son los bocetos? Son capas que yo puedo dibujar sobre mi propio mapa. Entonces, ayúdense con esto. No tengo que tener la información ya creada, sino que puedo crear un boceto. Al boceto lo puedo llamar, puedo cambiar el nombre y lo puedo llamar, por ejemplo, notas de campo. Y en esas notas de campo yo puedo poner, digamos, un punto acá. Y ese punto lo puedo editar. Le puedo editar la información.